Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a Simpatía por la Industria Musical, en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Nuestro invitado de hoy es uno de los managers más singulares y a la vez invisibles de la historia reciente de la música española. Nacido en Tánger y formado en el Madrid convulso de los años 70, llegó a la representación artística casi por intuición, justo cuando la figura del manager apenas existía como profesión en nuestro país. Durante más de 2 décadas fue la mano derecha, el confidente y el compañero de viaje de Joaquín Sabina, a quien acompañó hasta convertirlo en un artista de dimensión internacional. Impulsó una oficina que llegó a representar a nombres como Aute, Manolo Tena, Barney, Nolo Barón Rojo y se atrevió incluso a fundar su propio sello, Don Lucena Discos. Su carrera es un manual de pasión, riesgo, noches infinitas y lealtades, pero también un recordatorio de la fragilidad del oficio. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, nuestro invitado de hoy es testimonio vivo de cómo se construyó y cómo se desgastó la industria musical desde dentro y su relación con esta. Un placer recibir hoy en esta nueva entrega Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a la palabra y al testimonio de Paco Lucena. Bienvenido, Paco. Buenos días, muchas gracias. Encantadísimo de tenerte aquí, una leyenda viva de la industria de este país. Vivo sí, pero leyenda no. No, pues vamos, siempre en muchas conversaciones, ya sabes que aquí estoy intentando recabar el testimonio de gente que ha sido relevante en el mundo de la industria, y que sepas que es mucha la gente que me ha dicho, tienes que llamar a Paco. Paco sabe muchísimo de esto. Es que cuando yo empecé, efectivamente has dicho algo ahí, que cuando yo empecé no había manager, que eso no existía, vamos. Yo empecé en el 78 con Joaquín Sabina, en un bar que había en la calle Limón 22, ahí detrás de la Plaza de España, sí. El Colla, me acuerdo. En aquella época no había manager. Me acuerdo que hacíamos un recorrido de la calle de Colla, el Colla, de ahí íbamos al Rincón del Arte Nuevo, que está debajo del acueducto, de vez sigue existiendo, y de ahí nos íbamos al Son Parnás, que está en la calle Primavera 2, en Lavapiés. Ese era el recorrido de Joaquín Sabina en aquella época, cuando todavía era Joaquín Sabina. Ahora hoy en día es una imagen de lo que fue, no tiene nada que ver. Joaquín Sabina. Bueno, ahora seguro que vamos a profundizar en eso. Vamos a hacer un poco de recapitulación biográfica. Como decía, naces en Tánger en 1953 y llegas a Madrid en los 70. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y bueno, tu llegada al Madrid convulso de los 70? Hombre, yo vine aquí a España sin saber español. Para empezar, mi lenguaje es el francés. Y cuando vine aquí a España, nadie me hubiese dicho a lo que me iba a dedicar, porque ante mucho tiempo, tenía 33 años cuando me hice manager, pero hasta aquella época militaba en un partido político, el Partido Comunista. Sigo siendo de izquierda, pero la política no me interesa, igual que la religión. Pero vine aquí a España. Mis padres nacieron también en Marruecos. Pues, yo soy como los reyes católicos en España, cuando echaron a los judíos, se fueron todos al norte de África y eran los sefardíes. ¿Sí? O sea, yo se supone que soy de origen sefardita, pero no soy nada parecido a amante de los judíos. No soy antijudío tampoco, porque no soy anti nada, pero de aquella época en Marruecos estaba poblado por españoles también, pero yo estaba en un sector francés, porque mi familia de hecho son todos los franceses. Y de Tánger me acuerdo, estaba hace no mucho, porque hay un grupo que a lo mejor te sonará, que eran los hermanos Anegai, que yo no los saqué, los sacó Virgin, me parece que fue la compañía discográfica en España, y ahora se llaman Lassie Wall, el grupo. Son 3 hermanos, Maunder, Youssef y Naufal. Tiene que sonar el grupo, porque tocan mucho en Inglaterra y en Francia. En España no son conocidos los 3 hermanos, y son tangerinos, y su padre tiene una farmacia en Tánger, en el Zoco Chico. Y me invitaron, estuve en casa de ellos porque tienen una especie de casa donde está el Jaffa Café, el famoso Jaffa Café, donde estado de los Rolling Stones. Pues tienen una casa justo enfrente de es una granja más o menos. Y estuve allí unos 15 días por ahí, pero que ha cambiado todo, igual que ha cambiado mucho esta zona. Yo tenía mi oficina en Conde Siquena 15, y ni de tempore, estuvo en el 78, 80 por ahí, y
y ahora paso por ahí y no reconozco nada de nada, vamos. Sí, la transformación de Madrid es algo increíble en general y bueno, de esta zona en particular. Y cuando llegas a Madrid hablabas de ese compromiso político que tenías militando en las Juventudes Comunistas. ¿En qué momento converge el pensamiento y el compromiso político con la dedicación a la música? Pues hacía la fiesta del PC que se hacía en la Casa de Campo, pues la hacía yo. Entonces de ahí viene un poco la connaissance, el conocimiento de los artistas y toda esa historia. Y al primero que fue a Silvio Rodríguez, que soy un enamorado de Silvio, tengo que decirlo, de Bob Dylan, de Silvio y de Georges Brassens, francés, que son mis tres ídolos. Y ahí al Casa Campo traje y también hice un concierto que no se me olvida ahora mismo, fue un 9 de abril, tengo buena memoria, 9 de abril del 89, era Barón Rojo, Sangre Azul y los dos grupos que me los regaló Joaquín Leguina. ¿Por qué me los regaló Joaquín Leguina? Porque su hijo era el cantante de un grupo que se llamaba Lancelot. Era el hijo putativo, se dice, no veo que lo escuche, de Leguina que no lo escuche. Y tenía dos grupos, eran de heavy metal, era el grupo, mierda, como en español, eran dos grupos de heavy metal, no, de speedy metal. Eran Sangre Azul, Bella Bestia, uno. No, eran grupos, eran ingleses y alemanes. Ahora no me acuerdo, luego me acordaré. Eran cuatro y el telonero estaba el grupo Lancelot que era el hijo de Leguina, y digo yo, ¿por qué me han regalado estos dos grupos? ¿Cómo se llaman, coño? No me acuerdo. Vale. Pero me acuerdo que hice un concierto en el mismo sitio donde se hacía la fiesta del PC. Y hoy en día es el Rocódromo. Y yo creo que fue el último concierto que se hizo ahí, fue el que hice yo el 9 de abril del 89. De eso me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque mi segundo de a bordo, como toda la vida ha sido, luego vi un golpe de estado y se llevó a la jara de palo con él, Morgan Britos, te sonará. Sí, claro, sí. Esa era me lo traje yo de Argentina. Y debutó en ese concierto, el 9 de abril. Vale. Eso sí me acuerdo. Y lo que no me acuerdo son los grupos que te digo, pues ya me acordaré. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de Sabina. Sabina es alguien vital en tu momento cuando explotas también a nivel... Mi vida ha sido Sabina. A nivel profesional. ¿Recuerdas la primera vez que le vistes en directo y la primera vez que hablaste con él? Sí, totalmente, porque es que más el único cliente que había en el bar del Colla era yo. Sí. Y Juan le dijo a Calú, que era el dueño del bar, era un chileno, eran dos chilenos, y le dijo Joaquín, oye, si quiere no canto, que más que hay uno. Y entonces dijo Joaquín, yo aunque haya uno solo canto para él. Y cantó, y era yo el único... Eras tú el único asistente al... Eso es historia, eso es realidad. Bueno. Pero eso fue en el 78, por ahí, sería más o menos, sí. En aquella época yo era profesor de francés en una escuela de idioma que te he contado antes. Y esa fue la primera vez que vi a Joaquín, del 78, y la última que le he visto por vídeo, lo sigo viendo, aunque no tenga ya relación con él, porque la relación, él corta todo. Porque David tenía un guitarrista que todo el mundo lo conocía, era Pancho Barona, y de pronto lo vi en la prensa que lo había echado, así por la abuela. Los caprichos de los artistas, tú que sabes muy bien de eso también, son muy raros. O sea, que Pancho Barona, que empezó... Cuando yo llevaba a Joaquín en la Mandrágora todavía no había hecho el famoso concierto que del Teatro de Salamanca del año 86, 13 y 14 de febrero, y Pancho Barona estaba ahí de cliente en la Mandrágora, y Joaquín dice, pues me falta un guitarrista eléctrico, toca la guitarra como la toco yo, como el Pancho Barona, pero bueno, de aquella época... Hasta hace 4 o 5 años que lo vi yo en la prensa que lo había echado. No sé por qué, yo no tengo ninguna relación con Pancho, porque nunca he tenido buenas relaciones con Pancho. Es muy raro, pero Joaquín es todavía más raro que un perro verde. Los artistas son muy raros. He tenido otro que vive aquí al lado, Gurruchaga, que también es fino nació el mismo día que Sabina, el 12 de febrero. Ah, sí. Bueno, mira, como manager era bueno, ¿no? Para acordarte de los cumpleaños de los artistas. No, tengo buena memoria. No me acuerdo de los dos grupos estos que te digo, pero... Bueno, ya que nos acordaremos. Y bueno, y es cierto eso, la leyenda de que Sabina el que te pide encarecidamente que seas su representante. Sí. ¿No? Me persiguió 2 años. Me persiguió 2 años porque yo, entre medias, me fui a vivir... Fui a Cuba, sí. Estuve en Cuba. Por algo soy comunista. Y me acuerdo que me estuvo persiguiendo, y cuando estaba ya en la escuela de idiomas, Joaquín vivía en la calle Tabernilla, y me acuerdo que él venía a la escuela de idiomas, pero venía de prestar dinero, y entonces le daba 50 pesetas, que era, y dice, es que tengo que comer, y se iba a comer a la calle Paloma, donde había un restaurante, el Niño Gordo, lo llevaba Joaquín.
Fíjate, decía, ha pasado tiempo de aquel Joaquín Sabina al Joaquín Sabina de hoy en día, que vive en Tisomorina, en una casa que le costó 35 millones de pesetas. Y encima de su casa vivía Luis de Pablo, que es un músico de eso clásico que toca campanitas de cristal y tal. Y el tipo ese, Luis de Pablo, estaba hasta los huevos ya de Joaquín. Y un día dijo, oye, si quieres te vendo mi piso. Y se lo vendió por 2 millones de euros. Eso sí no me acuerdo. Eso lo leí en la prensa también. Curiosamente, es que de Joaquín me sé todo, ¿no? Porque toda su vida. Bueno, y volviendo a esos inicios, ¿cómo fueron esos primeros años de trabajar juntos? ¿Más precariedad o más libertad? ¿Eran tiempos complicados o pero sentíais libres al final? Bueno, yo me he considerado siempre libre, a pesar de que haya estado en Carabanchel, pero estuve ahí de paso, vamos. Y de hecho, vamos, un vecino mío, Simón Sánchez Montero, que ya se murió, para descansar, también estuvo conmigo allí en Carabanchel. Su mujer era Carmen, trabajaba de mujer de la limpieza en Seguros del Ocaso, eso sí me acuerdo. Curioso, ¿no? Que Simón Sánchez Montero era el número 1 del Partido Comunista en el interior. Y ahora estuve ahí un tiempo y siempre me he sentido libre. La verdad es que yo nunca he tenido problemas con tenía una familia. Mis padres, bueno, yo soy ateo, pero gracias a Dios, pero vamos, que en mi familia no son religiosos, vamos. Pero nunca he tenido problemas porque yo veo a la gente. Por ejemplo, tengo un vecino que es venezolano y es evangelista. Y digo, joder, un chaval que tiene 18, 19 años, se llama Samuel. Y el otro día le pregunté, oye, ¿cómo está Venezuela con Maduro? Porque no lo veo muy maduro. La verdad es que no lo veo, que es increíble, ¿no? Venezuela es el país que menos conozco de toda Latinoamérica, porque ahí he estado 2 o 3 veces, pero es que de ahí vivía la representante, que era una lesbiana de Marieta, de Rocío Dúrcal, que era muy amiga mía. Hubiese cumplido ahora 81 años, la Rocío. Se murió. Y la conocí en México, porque yo en México iba mucho como Sabina, y ahí siempre la vi allí. Qué bueno. A ella y a Juan Gabriel, que a Juan Gabriel no era amigo mío, pero me dejaba impresionado el tío este. Y eso que yo soy heavy metal, cuidado. Yo soy heavy metal, pero me encanta la música clásica también, o sea que son las dos cosas. Bueno, ¿y cómo recuerdas esas primeras tomas de decisiones cuando empiezas a arrancar con Joaquín? Porque bueno, también tú habías llegado nuevo a la profesión, él también era un artista nuevo. ¿Cómo recuerdas esa toma de decisiones? Porque siempre se ha destacado, luego la vida lleva a las personas, a las relaciones, a los proyectos por donde lleva, pero en esos primeros inicios erais profundamente camaradas, ¿no? Nunca hemos sido. Joaquín no tiene amigos, Carlos. Vale. Joaquín no tiene amigos. O sea, Joaquín es una persona. Él dice que tiene amigos porque ha cambiado de amigo. Antes tenía amigos musicales como Carlos Senante y gente así. Y ahora todos son amigos que escriben, de poesía. Y por eso se cambió antes iba a Sara Usatuna y ahora va a Rota, que ahí vive Ángel González, viven todos los poetas y se considera poeta. En fin, la vida da mucha vuelta, ¿sabes? Porque desde Credido Lictus, que fue en el año 2001, hasta hoy, Joaquín Sabina, yo podía discutirlo con cualquiera, las letras que yo leo no son de Joaquín Sabina. Y eso que Joaquín Sabina se fue famoso por las letras. Y yo, cuando empecé con él, me encantaba Joaquín Sabina porque escribía muy bien. Pero hoy en día, otro día lo escuché cuando cantó en Los Ángeles, que fue en el año 2023, cantando canciones que no me dicen nada. También los años que van cambiando la gente, ¿no? Pero yo sé que hay gente a su alrededor, como Luis García Montero, como varias personas que son los que han escrito, como la canción de Nube, que son los que lo escribieron las letras, vamos. Podemos discutirlo, vamos, pero Joaquín. Bueno, ¿y en qué momento te diste cuenta que iba para tan grande? Quizás eso es... Nunca me he dado cuenta yo de eso, La gente piensa que yo nunca me he dado cuenta de dónde estaba. Me doy cuenta ahora. O sea, cuando me dice la gente, joder, cuántas vueltas da por el mundo y cuántas mujeres... Con perdón, hayas conocido, he conocido muchas mujeres, claro, me gustan mucho las mujeres, más que el vino, aunque Julio Iglesias dice que las mujeres y el vino y tal, pero a mí me gustan mucho las mujeres, es un problema, pero en fin, he tenido muchas, la verdad, y tengo 2 hijas además, todos son mujeres, pero nunca me he dado cuenta así de que fuera un golpe. Lo intenté, ¿saber con quién? Con Juan Antonio Canta, Patuchas, que se ahorcó el día 22 de diciembre del 96, tengo la memoria, pero no me acuerdo de los 2 grupos aquellos, coño. Pues Juan Antonio Canta, con este sí que lo intenté. Tenía un grupo anteriormente que era Pabellón Psiquiátrico, ¿te acuerdas? Sí. Pabellón Psiquiátrico, hicieron 4 discos, me acuerdo, y estuve en América con él, en Argentina, en Córdoba,
Argentina, Córdoba, Argentina, porque era de Córdoba, de España. Vale. Y se suicidó, se ahorcó. Vamos. Bueno, tuvo el éxito de el limón, ¿no? Un limón, medio limón, dos limones, medio limón. Pobre creo que fue. Bueno, a mí me acuerdo de cuando lo conocí yo con Pabellón Psiquiátrico, tenía una canción que era en Córdoba 0, Sevilla 92. Era la época de la Expo. Que era la canción era tremenda. O sea, las canciones de Juan... Ya en sus canciones de Pabellón se notaba que iba para algo raro. Para Antonio Castillo. Hombre, llamando Pabellón Psiquiátrico además a la... No, hombre, no, pero las portadas del disco. Había una portada que estaba enterrado en la arena con todo rodeado de cuchillos. Me acuerdo de esa portada. Y yo decía, joder, pues yo fui su manager y a este sí que yo me empeñé en que fuera conocido internacionalmente. La gente no se acuerda de Juan Antonio Canta, que cantaba aquí al lado, me acuerdo, de la Libertad 8, cuando cantaba eso de un limón y medio limón. Y una canción que también me canta el Lichis, que también fue artista mío, dicho sea de paso, que era la de El submarino. Mi novia va en un barco que lo bombardea Rolfo Hitler, no sé, con la canción El submarino... No me acuerdo cómo se llama. En fin, me acuerdo mucho porque venía a vivir a mi casa y cuando venía aquí a Madrid, dormía en mi casa. Patuchas, Juan Antonio Canta. Bueno, y luego, después de Sabina, ¿quién es el primer artista que coges para cuando ya abres la oficina? Antes de Sabina empecé con Juan Antonio Muriel, tengo que decir la verdad. Ajá. Con Muriel y con Noel Soto, que en paz descanse, se murió hace menos de un año. Que empecé con ellos. Vale. Joaquín es que Joaquín era famoso en aquella época. Empezó a ser famoso conmigo. Pero yo empecé con Juan Antonio Muriel, que es el autor de Princesa, aunque la gente se la adjudica a Joaquín, pero realmente la canción es de Muriel. Y con Noel Soto, que también ha hecho muchas canciones con Sabina, que a lo mejor tú ni te acuerdas. Apuesta por la paz, por ejemplo, que es una canción. En el concierto del Teatro Salamanca, Noel Soto, Joaquín cantó una canción que se llama Doña Pura. En esta postura, hoy tal como la veis, pues esa canción es de Noel Soto. Y Noel Soto en aquella época era muy famoso, tenía una canción famosísima que era Débora. Sí. Débora. Sí, Noel Soto fue Pues luego fue en decadencia. Pero era un tipo excepcional. Yo a Noel Soto es un tipo que como persona le he querido mucho, porque los artistas son muy complicados, pero Noel Soto era, aparte de artista, de la persona. Y no es bonito. Entonces yo empecé realmente con Noel y con Juan Antonio Muriel, que ya eran famosos. Bueno, Muriel nunca ha sido famoso, pero en aquella época para mí era famoso, y para la gente que en aquella época le gustaba la música, los bares y tal, Juan Antonio era el rey de los bares de la noche. Y tenía muchas canciones en la época. Y poco tiempo después fui manager de Carlos Cano, que en paz descanse también. Y Joaquín estaba en mi vida, pero no estaba. Que decir que yo, ya te digo, cuando yo era profesor de francés venía a pedirme 50 pesetas para comer el niño gordo. Joaquín no era nadie. Y empecé con él, pero hasta que lo fichó, mejor dicho, la CBS, cuando José María Cámara, que en paz descanse también, que fue el que lo fichó, y que luego se lo llevó a Ariola. Y fíjate lo que de la vida, luego Ariola ha vuelto otra vez a Sony, las vueltas de la vida. Pues ahí empezó Joaquín, que fue cuando hizo Pongamos que hablo de Madrid, que fue la canción que fue que catapultó a la fama, por así decirlo. Curiosamente, esa canción no la ha vuelto a cantar nunca más en directo. Es curioso, porque yo no entiendo por qué, pero la canción es una copia de la que tiene Bob Dylan, que es lo mismo, pero en Nueva York. Estaba todo inventado. Y Joaquín ahí empezó a hacer, pero nunca pensé yo que iba a llegar tan alto. O sea, ha llegado más alto de lo que yo hubiese pensado, porque Joaquín, cuando yo a la gente lo veo, me dicen, Sabina, es un dios, no sé qué, digo, joder. Y de hecho está cantando todos los días en Madrid hasta el día 30 de noviembre, que es el último día que canta, y ya se retira para siempre ya. Hablé con Berry el otro día, el manager que lo lleva actualmente, que es el manager de toda la vida de Serrat, dicho sea de paso. Pues me dijo, ¿quieres venir a verlo? Digo, no, yo prefiero quedarme con el Sabina que yo conocí, con el Sabina de hoy en día, que no tiene nada que ver con... Es que no se parece en nada, es que el otro día... Yo sigo escuchando a Sabina en mi casa, y mi vecina de al lado, Fanny, me dice, joder, que es tonto, con las putadas que te ha hecho Sabina, porque me ha hecho muchas después, pues me sigue gustando. Y el otro día estuve viendo el Teatro Salamanca,
Manolo Rodríguez, que era uno de los que tocaba la guitarra con Viceversa, y también luego tocó la guitarra con Miliki, que es presidente de la Cesta hoy en día, Miliki, el payaso, que cantaba Me huele los pies, me huele los pies. Pues Manolo Rodríguez tiene un canal donde saca el concierto de Salamanca entero, incluido con Javier Cray, que Televisión Española no lo sacó, cuando cantaba aquello de Tú fumas la pipa de la paz, la canción aquella de Cuervo Ingenuo, vamos. Y estuve viendo y lo vi a Sabina y digo yo, joder, si Sabina viera este concierto no se parece en nada, o sea, es que son... Me acuerdo que estaba sentado en una canción, como decirte, como contarte, que imitaba a Jessie Cale, que decía Joaquín, se llama JJ Cale, digo, muy bien. Es que son dos Sabinas completamente diferentes, ¿no? Veo ahora a Sabina con el gorrito puesto y con las arrugas, tiene unos años que yo, o sea, un poco, tiene 2 años más que yo, y digo, ¿cómo puede cambiar tanto la gente? Yo también he cambiado, como dice la Negra Sosa, todo cambia, ¿no? Pues yo también he cambiado, supongo, no lo sé, pero todos cambiamos. Claro. ¿Y qué criterios seguías para luego llegar a acuerdos con artistas? Bueno, pues como hablábamos antes de Aute, hablábamos de Barning, hablamos de Barón Rojo. Mucho. En Barning fue en el 98. Para mí ha sido una historia muy bonita porque, igual que con la Vargas Blues Band, con Javier Vargas, que vivía en Ibiza, el otro día cantó en Santiago de Compostela, porque me lo dijo una amiga mía que fue a verlo y dice, me ha dado recuerdo para ti, Vargas. Y digo, que vive en Ibiza. Pues en aquella época con Barney, que ha sido con el grupo que más he viajado después de con Gurusek he viajado también, pero menos. Viajar cuando voy a una gala. Sí. Pero con Barney me acuerdo que me gustaba mucho y hice una gira entero con ellos. Una gira. Después del disco en directo que hicimos en la calle en Leganés, en la Sala Fundadores, que ya estaba también Sabina como invitado. Estaba Sabina. Me acuerdo que me metí en el camerino y de pronto vi a Enrique Urquijo, a Antonio Vega, a Manolo Tena y a Pepe Ricci, los 4. Imagínate ya, lo que había ahí. Y yo me di la vuelta y me fui para afuera. Eso fueron fundadores. Fíjate, los 4 están muertos ya. Sí. Los 4 están muertos ya. Sí. En la heroína. Hoy en día me decía, el taxista que me ha traído para acá, me decía, es que hoy en día ya no existe la heroína, existen otras cosas peores. Pues supongo, o sea, las drogas que están hechas por las máquinas y cosas estas. ¿Le recuerdas la droga, le recuerdas asociada a la música durante mucho tiempo? O sea, en el caso de los Barney concretamente, por ejemplo, el Barón Rojo, no te lo puedo imaginar, yo una vez estaba en un concierto, me metí en el camerino y vi a los hermanos Castro y a Serpa y a Hermes, no tomaban ningún tipo de droga, tomaban leche. Leche, joder. Te lo juro, ¿eh? Yo me quedé alucinado porque yo no voy a decir lo contrario, yo tomo cocaína en mi época. Hoy en día no consumo ni siquiera el alcohol, pero me acuerdo que yo entré en el camerino y los vi y digo, joder, me acuerdo que iba vestido del Serpa, José Luis Campuzano, iba vestido con un traje de malla negra y el pantalón negro de cuero, y le vi a él y a Armando. Armando otro día me lo encontré, hace tiempo, iba de conductor de un taxi, lo que da la vuelta que da la vida. Ya ves, sí. Que para mucha gente ha sido Dios también, Armando Castro. Cuando tocaba Más Sexy con Coz, que también fue un grupo mío, Coz. Eso fue anterior a Barón Rojo. Que esa mi vida ha sido de muchos artistas. Pero eso, con los Barney hice una gira completísima con ellos. Todavía estaba vivo Pepe Ricci. Pepe Ricci era una persona increíble. La verdad es que sí. Yo no conocía a Toño. A Toño no lo conocí porque no puedo decir porque murió el 6 de mayo del 91, creo que fue. Y Pepe Ricci que murió el 6 de mayo del 96. El mismo día, pero un año después. Y a Penélope la conocí el otro día en la Vía Láctea, la presentación del disco que esta casa sacó, de Muerde la Bala, un lujo y un honor. Sí, el disco no lo tengo, pero lo tengo por el ordenador, lo he escuchado. Pero no lo tengo porque hoy en día tienen un disco, un compact disc, ¿dónde lo pones? Porque ya no existe nada. Porque yo tengo una colección de cuando yo tenía Don Luz en la disco, la compañía, tengo como más de 10.000 LPs y CDs de eso en el cuarto de abajo, en mi casa, en el cuarto tercero, como 10.000, como te digo, 7.000, no lo sé, pero de Don Luz en la disco yo he grabado un montón de artistas. El que más vendió, no me acuerdo quién sería, pero ha habido algunos discos que sí he recuperado dinero, pero ahora creo que todo lo que yo había ganado con uno lo invertí en el otro. Claro. Y los discos en aquella época se vendían, pero hoy en día
Escucho, por ejemplo, uno que va a sacar un disco, hace Bad Bunnies, como se llama, que hace música muy rara, pero vamos, a la juventud le gusta. Y digo, la gente que compra esos discos, ¿dónde lo escuchas luego? Porque yo cuando voy a casa a la gente, nadie tiene ya un tocadisco. Ni es la era de las plataformas digitales. Supongo, pero yo esas cosas ya no me... Antes, cuando subía para acá con una compañera tuya, la palabra postcard, por ejemplo, en mi época, yo postcard, cuando escuché la primera vez eso, lo escuché en la radio, y un locutor decía, no sé qué del postcard, y digo, pues un postcard, bueno, a estas alturas, y la palabra postcard son palabras como la palabra dana. Yo cuando Joaquín iba con Joaquín a cantar a Valencia, y digo, la gota fría, vámonos. Y la gota fría es una palabra, y ahora se llama dana. Pero dana hace 2 días que yo lo escuché esa palabra, porque yo nunca la había escuchado, llevo hace 2 días, a raíz de cuando se murieron las personas en País Porta, es cuando empecé a escuchar eso. No sé si tú lo habías escuchado anteriormente. No, yo también soy de la generación gota fría. También gota fría. Pero la gota fría, yo me acuerdo que eso me ha pasado. Siempre que íbamos para la región de Valencia, Joaquín decía, la gota fría. Y me acuerdo una vez que fuimos a actuar a un sitio donde hay una cárcel famosa en Valencia. Picassent. No, la memoria es buena, pero a veces falla. Y íbamos para allá y a mitad de la carretera se había hecho un lago. Sí. Y decía Joaquín, vámonos, a la gota fría. Y efectivamente, porque con Joaquín he hecho yo más de 1000 canciones. Un día estaba yo en Buenos Aires, en el Luna Park, y le dije a Pancho, este es el concierto número 1000 que hacéis. Y esto fue en el 99 o 2000, por ahí. Tú fíjate si son conciertos, ¿no? 1000 conciertos que me he chupado, con Joaquín me he chupado todo, porque nunca, sí, había algunos que no he ido, porque fue a cantar una vez a Ibiza y yo me acuerdo que nunca he estado en Ibiza, y en Ibiza me acuerdo que se lo llevaron al hospital a Joaquín porque daba una pata al aire tipo David Bisbal, y cuando hizo la pata al aire se le estropeó el mecanismo, se lo tuvieron que llevar al hospital. Y eso no me acuerdo. Pero no, ahí vino con el que te dije antes, Manolo Paniagua, que era el dueño de la Mandrágora, mi cuñado, ex cuñado. Y esa actuación fue él. Yo no sé por qué no iba yo, pero vamos, casi siempre iba yo con Joaquín. Y a las giras latinoamericanas también. Todas. Recorristeis, bueno, todos los países. Antes, menos Venezuela prácticamente, ¿no? No, Venezuela también hemos actuado, pero muy pocas veces, 3 o 4 veces. Teresa Carreño, que es un teatro donde actúa mucho una española que vive allí, que era de Logroño. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Que su marido era chileno. Me acuerdo un día que estaba con él, con el marido, que era pelirrojo, y cuando bajaba al coche cogí una pistola y digo, ¿y eso? Y digo, que estamos en Caracas. Que en Caracas yo viví el Caracazo, que fue como la gente de Caracas, Caracas cuando va por de noche es precioso, parece que es un Belén, ¿no? Las lucecitas, con la luz de día ves son los ranchitos, claro. Y te acojonas que no me digas, porque el Caracazo fue que toda la gente que vivía en los ranchitos invadieron Caracas capital, y a mí me pilló allí, y estaba yo con Tato Luzardo, que también para descanso, que era el director internacional de Ariora, estaba en el Tamanaco, me acuerdo, y aquello fue impresionante. Y íbamos a actuar allí, porque había 3 sitios donde actuamos ahí con el cantante que hacía una serie de televisión con una cantante que era como, no me acuerdo cómo se llama tampoco, el famoso, la serie Cristal, o no me acuerdo, la serie, tenía el pelo pincho, como dicen los argentinos, pero pincho es que tenía una peluca, ¿no? Y era famoso. Y ahí conocí a y a mucha gente en Caracas, pero no ha sido un país, o sea, en Argentina me conoce todo el mundo. Más Argentina es el país donde más se explotó el fenómeno. Argentina, ¿no? Me conozco todo, Argentina, me conozco desde arriba abajo, hemos estado en todos los lados. Pero Buenos Aires, vamos, en Buenos Aires, que de hecho todavía sigo teniendo un apartamento en Buenos Aires, me voy de vez en cuando, pero cada día menos ya, porque ya los años no perdonan. Y la memoria también me falla muchas veces, pero Buenos Aires es una ciudad, yo creo que es la ciudad más populosa del mundo, me parece. Bueno, la gente ha dicho que era México capital, pero Buenos Aires tiene más de 15.000 habitantes, porque Buenos Aires capital, la gente no lo concibe, pero es también el Gran Buenos Aires. Es como si dijéramos aquí Madrid, Móstoles, Alcorcón, toda la periferia lo cuentan como... Y los argentinos cuentan con Buenos Aires, que es todo esto. Pero vamos, Buenos Aires es una ciudad muy especial, vamos. Al margen de que mi padre, me acuerdo que me cantaba tangos para dormirme en español, los tangos son en español, pero Carlos Gardés era de Toulouse, es un pueblo de Francia, aunque hay una discusión de que si era uruguayo, que si era... De origen era francés,
pero luego a mí me encantan los tangos, me encanta la música en general, ¿no? Los Bad Bunny y algunas cosas estas, porque también me escuchaba a Taylor Swift, que yo no entiendo estas cosas, porque es que digo, yo veo a Tina Turner en un vídeo, me acuerdo cuando vino aquí a Madrid que lo trajo Tino Galván, que les costó 50 millones de pesetas en aquella época, contratar a Tina Turner. ¿Te acuerdas tú cuando vino Tina Turner? Sí. Fue una época que se hizo una foto Tino Galván con Susana Estrada, que se le veía... Con la teta, sí. Aquella famosa... Sí. Pues tengo una memoria, pero se me olvida algunas cosas, como los dos grupos estos que me quiero acordar, que ya me acordaré. Y me acuerdo de aquellas cosas, pero sí que recuerdo muy cariñosamente la gira que hice con Barney. Eso sí que me acuerdo muy bien. Es que Pepe Ricci es un tío encantador. No porque se haya muerto, porque hay gente que se ha muerto que no hablo de los que no me han gustado, no hablo, ¿no? Porque hay artistas que se han muerto o no se han muerto, que de Joaquín sí lo puedo decir porque Joaquín ha sido mi vida, vamos, o sea, toda la gente que me conoce sabe, dice, pues sabe tanto de mí como yo sé tanto de él. He conocido a su novia, he conocido a su primo hermano que tiene un restaurante en Morazarzal, en Salvador. Es un sitio que tiene un pequeño hotelito también, con 4 pisos, y cuando venía Juan Carlos ahí, al día siguiente estaba todo rodeado de guardias civiles. ¿Por qué? Porque venía con sus amigas, Bárbara Rey y compañía, y yo viví un tiempo ahí en Morazazal, y de hecho seguí viviendo mis hijas ahí en Morazazal, y El Salvador es primo hermano de Joaquín, y físicamente es igual que Joaquín, son de Úbeda, y es un restaurante de 3 o 2 estrellas Michelin, Salvador, y la hija de Salvador tuvo un restaurante aquí cerquita, pero duró muy poco tiempo, no funcionó, porque El Salvador es un sitio muy, muy conocido para los que les gusta la gastronomía. Me acuerdo que vino Arzac, que vino una vez de San Sebastián, hubo una reunión en Morazazal de todos los restauradores. Vino él, vino el Ferran Adrià, el catalán, venían todos allí a Morazazal. Pero en fin, eso es una gallina de otro cantar. Es que viajar tanto me ha hecho comer en todos los mejores sitios, eso sí. Mira, yendo a que intento que este podcast tenga también un contenido pedagógico basado en la experiencia de los profesionales que vienen, ¿crees que el éxito de, por ejemplo, Joaquín en Latinoamérica se debió a ir muchas veces? Siempre se habla de que tienes que hacer el pico y pala y tal, ¿o realmente ya fue una canción? ¿Cómo yo creo que no, ¿eh? No, que no hay que mucho. Si eres bueno, eres bueno. Tengo que reconocer que Sabina le gusta a la gente, o sea, porque no sé ahí arriba, pero hay veces con algunos artistas que va 50 veces y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente no conecta porque no les gusta, o sea, no todo el mundo va a ser número 1. Claro. Igual que existe el número 1, existe el número 9 y el número 10, etcétera, etcétera. Tiene que existir, claro. Sí. Pero yo he estado con muchos, con Barón Rojo, he estado con Pabellón Psiquiátrico, con Joaquín. Javier Crae, por ejemplo, nunca se atrevió. Para mí Javier Crae fue un ídolo, pero muy cerca de un ídolo. Me acuerdo que estos días me estaba acordando. ¿No se atrevió? O sea, hubo alguna propuesta, pero no le interesó, porque Javier Crae vivía con Anik, que es canadiense. Me acuerdo un día que conocía a Leonard Cohen, tengo una foto con Leonard Cohen, que es canadiense, como la mujer de Javier Crae, la viuda. Javier Crae se murió hace ya 6 o 7 años. Javier Crae para mí era un ídolo. Javier Crae es como Gerardo Pagasa en español, pero nunca tuvo intención ni de ir a ningún lado. Él vivía aquí al ladito, además, aquí al ladito de la calle Almirante. Pero Javier Crae, no recuerdo el sitio concreto, pero sí que tuvimos alguna relación para llevarlo, pero no. En cambio hay otros artistas que se mueren por viajar y toda la historia, y no lo he conseguido, no con todo, porque hay algo que no se estudia, ni se come, ni mastica, ni nada. Hay algo en el ambiente que hace que se conecte el empresario y dice, voy a contratar a este, y no se equivoca. Pero hay veces que contratas a alguien y no va ni Dios. Pero la gente no es idiota. La gente cuando va al fútbol le gusta el Madrid o le gusta el Atleti. A mí el fútbol no me gusta, pero sabe lo que quiere. La gente se equivoca también, pero cuando mete 10.000 personas en México DF, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, está en la calle Polanco, enfrente del Hotel Nico, que es como de puta madre, un restaurante japonés muy rico. Pues cuando mete 10.000 personas, eso fue el año, espérate,
que el auditorio antes tenía 6.000 personas, luego lo reconstruyeron, ahora caben 10.000. Pero me acuerdo que la primera vez que cantó Joaquín Sabina, la primera vez que cantó en México Capital, no, yo me quedé alucinado, porque México es muy grande, cabe toda la gente, ¿no? Pero yo me quedé alucinado porque me acuerdo que me llevaron de la cadena SER, Gabilondo, uno de tipo Gabilondo, me dice, ¿qué es lo que ha pasado en México? Y digo, ¿qué ha pasado? Y entonces habían vendido todas las entradas, porque los mexicanos son muy, no voy a decir nada, pero son muy raros, y entonces habían vendido todo el papel de la taquilla más algo más. Entonces que llegó la hora del auditorio y la gente quería entrar y claro, estaba ya completo y no cabían. Hubo una pelea en la calle y hubo muertos. Y entonces me llamaron por teléfono y yo no me había enterado, porque claro, del Hotel Nico vas al auditorio que está enfrente, sí. Es un paseíto, ¿eh? Pues me acuerdo que una vez con José María Cano, el de los Mecanos, estaba allí con Joaquín y me dice, Joaquín, vete a buscarme la guitarra, la Ovation. Y digo, joder, es un paseíto, porque México Capital, con la altura, la respiración no es la misma. Y me acuerdo de ese detalle, ¿no? Me acuerdo que cantó luego José María Cano en el auditorio con Joaquín y dice, ¿cómo puede desafinar tanto José María Cano? Digo, yo qué sé, pero es verdad, yo cuando empezó Mecano cantaba al alba, la canción de Aute, no sé si te acordarás, como Renato Roja y Nacho Cano, y yo me acuerdo, digo, joder, cosa más rara, ¿no? Pero desafinaba, ¿eh? Cantando Pongamos que hablo de Madrid. Pues en el auditorio me acuerdo que me llamaron de la radio de España, de la cadena SER, y yo digo, pues no sé qué ha pasado, pues yo no me he enterado, porque ya te digo que la gente estaba por fuera y yo ni me enteré, yo vi el concierto, tan a gusto. Pero hubo muertos, no sé, uno o dos, fuera, pero hubo... Y esa era la primera vez que cantó Joaquín en México Capital. Y no hubo anteriormente ni siquiera promoción, no recuerdo, eso no me acuerdo. Pero tú siempre cuando vas a un país, primero vas de promoción, como otro día escuché a Cristina del Valle, que también fue artista mía, Amistad Peligrosa, y es que es famosa en Chile. Una tía encantadora, por cierto, encantadora, no, más que encantadora, es una tía, no creo que sea feminista, sino que es una tía majísima. Y en Chile, es curioso, un país como Chile, que casi no se conoce, y donde más reciben a los artistas como españoles y franceses incluso, yo que soy medio francés, Argentina es muy importante, pero Chile, que es curioso que no tienes una, como de Bolivia ni te digo, ¿no? De Bolivia lo único que conozco es un camarero que hay al lado de mi casa, que es boliviano, ¿no? Pero en Bolivia, por ejemplo, Joaquín hasta una vez me parece. Hemos estado en todo, en El Salvador, en Honduras, países, en Costa Rica hemos estado 4 veces. Me acuerdo una vez en Costa Rica, era 1 de abril, y había habido un golpe de Estado y había un edificio de 16 o 20 pisos y en el piso número 12 o 13 estaba lo que era el gobierno. Y al día siguiente, cuando habían dado el golpe de Estado, dice, joder, vamos a ver allí. Y fuimos allí, estaba todo rodeado, pero la gente que trabajaba del piso 1 al número 13, donde estaban trabajando igual. Tú fíjate, un golpe de Estado. Y había mariachis, porque en Costa Rica también hay mariachis tipo México, cantando a los secuestradores. Eran secuestros, ¿no? Y eso fue el 1 de abril, o sea, no me acuerdo qué año, pero en Costa Rica hemos actuado muchas veces. En la capital, en San José, es curioso que es una ciudad que no se lo imagina nadie. En las calles no tiene nombre. Tú dices, aquí tiene la calle Almirante, dice, donde está un restaurante enfrente no sé cuánto, así son todas las que son calles en San José de Costa Rica. Es un país muy, a mí me encanta mucho Costa Rica, me gustaba mucho Costa Rica y Limón, que está en el Caribe. Bueno, en fin, da mucha vuelta. Total. Bueno, y en el año 2000, en plena gira de 19 días y 500 noches, Sabina... Eso fue lo último que hice con Joaquín. Sí, y te llama y en mitad de la gira te dice que se acabó la relación. No, nunca me dijo que se acabó. No. Ah, ¿no? No recuerdo yo, tampoco que... Se acabó. Igual que antes te he comentado fuera de esto, de Pancho Varona. Vale, sí. Pues ahí sí que, hacía ya hace 2 días, como aquel que dice, pero con Joaquín se acabó, bueno, no lo sé, porque ya no estaba Lucía. Lucía se había ido a vivir con el que tocaba la percusión en el Teatro Salamanca, que se murió, la maravillosa heroína, Chema Rojas. Y también se murió Lucía, que era la única mujer que está casada con Joaquín, Lucía, que era argentina. Dicho sea de paso, los argentinos y las argentinas más todavía. Pues no recuerdo por qué se acabó la historia, pero se acabó. No, pues no tengo una fecha así, no tengo una idea fija de... ¿Y el motivo? Un desgaste de las relaciones. Fueron 22 años, ¿eh? Claro. 22 años son muchos, ¿eh?
y 22 años de vivir, de desayunar, comer y dormir casi con él. Dormí con él una vez en el parador de Albacete. Me acuerdo que hice una siesta. Antiguamente, cuando después de comer, tú podías alquilar una habitación en un hotel, 2 horas para echarte una siesta. Eso hoy en día no existe. Y me acuerdo que estábamos ahí en el parador de Albacete y cuando salimos de la habitación, enfrente nos encontramos un tío con una especie de chislaba. Y era Paco Arévalo, el humorista. Y dice, hola Joaquín. Y digo, ¿y quién es este? Y dice, coño, es Arévalo. y siempre íbamos en el coche, en las Spas, y íbamos escuchando el volumen 5 de Arévalo, que eran chistes de gangosos. Y nunca se me olvidará esas cosas, ¿no? Que como Joaquín he vivido tantas cosas y tantas cosas he vivido. Y por eso digo, a lo mejor no quiero recordar, es posible, que no quiera recordar qué momento, qué día fue el que yo recibí la noticia de que ya no íbamos a trabajar. No lo sé. Igual que otros artistas sí, con Javier Crae tampoco, porque con Javier Crae... Tampoco fui manager de Javier Crae mucho tiempo, porque Javier Crae luego no tuve manager, él iba por su cuenta a su libre albedrío. Y es una cosa que yo me cabra mucho con los artistas que, por ejemplo, hay, no es el nombre, un cantautor que nunca ha tenido manager, iba su mujer o su compañera, era que hacía de manager. En el caso de Jorge Derrere, sí te lo digo, que Jorge Derrere, que fue el que lo traje yo aquí a España, y luego se ha hecho muy famoso, pero yo lo fiché, lo metí en Virgin, me acuerdo, y cuando estaba todo hecho, se fue. Digo, joder, eso es muy típico de muchos artistas. También pasó también con Pedro Guerra. Eso sí que digo los nombres porque tengo que decir. Con Pedro Guerra y con Drasler, que Pedro Guerra es el mismo caso, también me lo fichó Virgin. Salomón, me acuerdo que era el director artístico, que se habrá muerto. Supongo que se habrá muerto ya porque era ya mayorcito en aquella época. ¿Conociste a Salomón? Sí, Luis Salomón, un grande. Sí. Luis Salomón era, ¿no? Sí. Era gay. Sí. Bueno, pues yo me acuerdo de esos artistas, y de eso es muy típico de los artistas de cambiar. O sea, tú lo colocas, cuando están ya arriba, le dices adiós y se van, que se van con otro. Y con Sabina, pues yo te diría que pasa casi lo mismo, pero no recuerdo el momento en que me dijo que seguíamos o no seguíamos. Pero, digamos, no me acuerdo porque yo seguí trabajando mucho tiempo después. Yo hasta el año 2012, por ahí, o 2015, seguí trabajando. Cuando Don Lucena Disco, no, porque eso lo vendía, la compañía se lo vendía, no me acuerdo qué, a Fonomusic, me parece que fue, lo compró a Fonomusic, y ahí estaba Gustavo Ramudo, que fue el que hizo el primer disco de Joaquín Sabina, era el productor de era Moviplay en aquella época, luego fue Fonomusic, en Gustavo Ramudo, aunque no sé si te suena el nombre, ese fue el productor del disco Inventario, que fue el primer disco de Sabina. Vale. Inventario, ¿te acuerdas? No. Ahí canta... Eso es anterior a la Mandrágora. Sí, anterior. Eso fue cuando empecé con Joaquín, en el año 78. Vale. La Mandrágora después, en el año 81. La Mandrágora ya lo hizo la CBS con Epic. Pero el Inventario lo sacó Fonomusic. En la época justamente que era el Opus Dei, entre Moviplay y Fonomusic, y Gustavo Ramudo, que en paz descanse, que se murió hace mucho tiempo, vivía en el Escorial, fue el productor del disco. Y yo me acuerdo muchas veces que le decía, joder, vaya mierda de disco, y dice, es maravilloso. Agustín Serrano era el que hacía los arreglos del piano, todas las cosas. A mí ese disco no me gustó, tampoco le gustaba a Sabina. Pero luego recuperó una canción que era 40 Off the Terrace, no sé cómo se dice en español, 40... Pues ese disco se ha vendido mucho, pues se ha vendido a raíz de que Sabina fuera famoso. Cuando sacó el disco, no sé, iba en aquella época Joaquín tenía barba y bigote, y pues tipo los árabes, una barba espesita. Y luego Joaquín, que cambia mucho, pero vamos, me acuerdo de cuando empezó, el primer disco fue el Inventario. El segundo ya fue La Mandrágora, pero ya no era un disco, La Mandrágora era una actuación en directo que se grabó ahí mismo en La Mandrágora, eran con Javier Crae, Joaquín y un tal Alberto Pérez, que luego... que no se hablaba con Joaquín. Curioso, la gente eso no lo sabe, era de Sigüenza Alberto Pérez, vamos, de Sigüenza, cantaba muy bien, pero no era un cantautor, y Joaquín no tenía buena relación con él. Venía porque lo trajo Javier Crae, cuando se hizo el primer disco Javier Crae, que lo grabaron en Tarifa, enfrente de mi pueblo, de Tánger. Ahí hay un estudio donde grabó la hija de Curro Romero, que se mató. ¿Cómo se llama el grupo que era? Pasión. Que grabó el disco y se murió en un accidente de coche de la hija de Curro Romero. Vale, sí. No me acuerdo, por ahí había un estudio,
pues, no, bueno, había un estudio que grabaron ahí, y me acuerdo, ¿por qué te decía eso? O sea, me ha ido el hilo, se me ha ido. Son muchas cosas, una carrera, vamos, llena de todo tipo de avatares. Sigo corriendo, ¿eh? Claro. Si miras si echas para atrás, si echas un vistazo a tu carrera, ¿de qué parte te sientes más orgulloso? Orgulloso no estoy de nada, vamos, estoy contento, pero no me arrepiento de nada. Eso sería la respuesta más correcta. No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, antes y después de la música, incluso hoy en día, vamos. Me equivoco como todo el mundo, o sea, el que diga que no se equivoca es que se equivoca, ¿no? Pero vamos, yo no me arrepiento de nada, o sea, incluso de los malos momentos son necesarios también para que luego ocurran los buenos sucesos y todo lo demás. Pero en fin, así es la vida, vamos. No... Totalmente. Oye, se habló en su momento de un libro que nunca se llegó a llegar. Ha habido 4 propuestas de hacerme biografía y he dicho no. La última fue un tipo de catalán de Barcelona que es abogado, da igual el nombre, que quería hacerme también una biografía y yo me he negado, pero no porque yo me considero, es que digo, ¿para qué me vas a hacer una biografía de mí? Antes ha habido 3 propuestas que he dicho no, y una de ellas incluso me adelantaban $10.000. Sí. Y dije que no. Y yo no soy millonario, ¿eh? Bueno, tampoco vivo mal, pero dije que no, pero te lo digo hoy en día, si me lo vuelvan a proponer, si me proponen $10.000, digo que sí, cuidado, otra vez, eso sí. Pero yo no entiendo que la gente, bueno, otra cosa es el podcast, pero un libro, yo que leo, ahora ya no leo, mentiría, pero he leído muchísimo. Me acuerdo cuando el otro día escuché en la radio hablando de Kafka, de la Metamorfosis, digo yo lo he leído, no me acuerdo de nada, porque cuando eras joven habrás leído muchas cosas, pero ya ni te acuerdas. Claro. Y yo me acuerdo que 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, cuando lo conocí en persona, en México capital, me acuerdo, estaba con Einstein, con un director de cine mexicano, en casa de un fotógrafo español, que era amigo de Isabel Olear, en San Angelín. ¿Conoces México? Sí, algo así. En San Angelín está a las afueras de México, al lado de Televisa. Y dormimos ahí en casa de él y era muy húmeda y tenían escorpiones por todos los lados. Y yo al día siguiente digo yo, joder, hay que coger las botas y sacudirla porque escorpiones o ¿cómo se llama el otro? ¿Escorpión o tiene otro nombre? Yo lo recuerdo como escorpión. No, tiene otro nombre. Alacrán. Alacrán. Eran alacranes pequeñitos. Sí. Que se comían, los mexicanos se comen todo, se comen los gusanos de maguey, que están riquísimos, que yo no los he probado, los huevos de hormiga, son muy raros los mexicanos. Ahora tienen buenas comidas también, ¿eh? Pero me acuerdo de aquello de los alacranes en una casa, y ahí conocí a García Márquez. Pues yo no recuerdo nada de 100 años de soledad. Sí recuerdo del Otoño del Patriarca, que lo empecé y no lo acabé, porque no pude con él. En cambio he leído otros los libros que la gente ni los conoce, de García Márquez, que son cuentos pequeños, que son la triste historia de la Cándida de su desalmada abuelita. No te suena de nada, ¿no? Es una historia preciosa. Son 6 cuentos. Uno de ellos se llama La Ola. Un tío que va a la playa, se enamora de una ola, se la lleva a su casa, la ola tiene una imaginación que no es, ¿no? Y deja la ola en la bañera, se va de viaje, cuando vuelve ha habido una ola de frío y la ola se ha quedado congelada. Eso es un cuento de García Márquez. Y eso lo recuerdo de cuando yo lo leía en aquella época. Hoy en día ya no leo nada, ¿no? Pero García Márquez me imagino, porque no me acuerdo, me gustaba mucho. Igual que Miguel Delibes en España también. Me acuerdo que leí Las ratas, pero es que no me acuerdo de nada de esas cosas. Digo, volver a leerlo hoy en día no leería nada. Con la música es diferente. Yo, por ejemplo, hoy en día cuando el chico que es vecino mío, que es venezolano, y no sabe quiénes son los Beatles, yo me cabreo. Yo me cabreo mucho, porque la gente que no sepa quiénes son los Beatles, igual que yo sé lo que es un tango, o sé lo que es un paso doble, o conozco mucha música, o Kulthum, que es una cantante egipcia que murió en el año 66. Cuando murió había una cola de más de 15 metros para ver la tumba de Kulthum, una cantante egipcia. Bob Dylan, que es mi ídolo, dijo que la voz femenina que más le ha impactado fue la de Kulthum.
Bueno, yo te recomendaría el placer de todas formas de la relectura, ¿eh? A mí me gusta mucho leer y es como la música, ¿no? Escuchas un disco que escuchabas hace 15 años y te encantaba, lo vuelves a escuchar y descubres esos otros matices. Yo tengo el propósito, me leo cada 10 años 100 años de soledad. 100 años de soledad, yo no lo he vuelto a leer, pero yo lo único que leo hoy en día es El País, el periódico. El único que tengo que decir, que no he vuelto a leer nada, es más, soy como Gurruchaga, que tiene, que vive aquí al lado, tiene una habitación que es un museo, de una biblioteca. No. Y Joaquín decía, es un lector de solapillo. Realmente tiene, pues más o menos yo también, cuando paso por una librería, me fijo en todos los libros, pero no se me ocurre comprar un libro. Sí, he comprado el libro y lo he regalado. El otro día la chica farmacéutica que se ha ido de la farmacia que hay en mi casa, porque voy a la farmacia solamente para tomar pastilla para no soñar, pastilla para dormir, vamos. Y la chica se ha ido a Getafe y le regalé un libro de Javier Crae. Pero ese libro luego me da cuenta que ahí sale en foto cuando estoy yo. Y digo, joder, pues yo le regalo el libro de Javier Crae en concreto. Y el otro día la volví a ver, porque vive en Navacarnero, pero vino el otro día, pasó por la farmacia y la vi. Y me dice, todavía no lo he empezado a leer el libro, pero ya sé quién es Javier Crae. Digo, hombre, me imagino. La que la ha sustituido se llama Alba. Y digo, ¿sabes quién es Aute? Y dice, no. Una chica que tiene 18 años, es normal que no sepa quién es Aute. Digo, por tu padre o tu madre, uno de los dos, tiene que conocer a Aute porque si te llamas Alba, por algo. Igual que cuando mi vecina de enfrente, que es de Vox, de Vox, se llama Noelia. Digo, tu padre o tu madre le gustaría Nino Bravo, seguro, vamos. Porque si te llamas Noelia, es una suposición, ¿no? Pero en fin. Bueno, imagínate que aparece ahora un chaval de 18 años y te dice, Paco, quiero ser manager, ¿qué me recomendarías? Pues que se dedique a otra cosa, ¿no? Que se dedique a ser camarero o fontanero. Fontanero, por ejemplo, se ve muy bien. Yo tengo el fontanero los oficios. Los oficios son mucho mejor. Yo soy abogado, pero ni se me, soy licenciado en Derecho, aunque nunca he estado colegiado. Pero los fontaneros, el fontanero que va a mi casa, que del partido también, del Partido Comunista, Asensio, que en Aluche, donde vivo yo, vivo actualmente, he vivido 2 veces, cuando era joven y ahora cuando he sido mayor, cuando ya me divorcié, me echó mi mujer de mi casa de un chalet que tenía en Moral Zazal, y al dentista también, al dentista lo metí yo en la Juventud Comunista, Enrique, y que es mi dentista. Y en la lucha te conoces un montón de gente de ahí. Pues son gente de aquella época, cuando yo era joven, que la he recuperado ahora cuando soy mayor. Pero tampoco soy amigo. Antes te decía de Joaquín Sabina que no tenía amigos. Yo tampoco tengo amigos, Carlos. Amigos, un amigo, yo cuando veo a la gente que tiene una banda de amigos, yo nunca he tenido una banda donde he estado integrado. Joaquín tampoco tiene nunca una banda. Él se ha querido meter en bandas, pero yo he visto, por ejemplo, a Patuchas, que Juan Antonio canta, que en paz descanse, que tenía una banda de gente, amigos y músicos, pero Joaquín con Pancho Barona solamente se ve en el escenario, nada más. La gente puede pensar que eran íntimos, o la gente puede pensar que yo era amigo de Joaquín Sabina. Nunca lo fui, amigo de Joaquín. De Eduardo sí, de Aute sí, pero y de Javier Crae. Con Javier Crae me acuerdo de una mandarrácora, yo escribía poesía, bueno, escribía en español, escribía poesía y se la enseñaba a Javier Crae. Me acuerdo de las mesas que eran máquina de coser. Sí. La parte de abajo era mandrágora. ¿Tú conoces la mandrágora? No, pero bueno, o sea, ¿a qué mesas te refieres? Las estructuras de me acuerdo de estar sentado con Javier Crae, le enseñaba las poesías, que otro día lo recuperé, porque nunca tiro nada. Igual que no tengo la ropa de cuando tenía yo 20 años, no tiro nunca nada. O sea, yo soy como el griego ¿cómo se llama? El que recogía toda la basura. Diógenes, ¿no? Diógenes, claro. Diógenes, sí. Bueno, pues yo soy como Diógenes, pero no es que recoja nada, sino que no tiro nada. Tengo los armarios llenos de ropa y quise el otro día regalárselo a la parroquia que hay en Aruche y me mandaron a 2 mujeres colombianas con carrito de la compra y vieron todo lo que había y dijeron, no, nosotros no, son mucho. Imagínate, pues que tengo ya unos añitos, pues toda la ropa que tengo, incluso yo me fijo, digo, pero luego siempre voy a decir con lo mismo, con mi pañuelo palestino, con lo mismo, pero tengo ropa de aquella época que no lo sé, porque supongo que me la he puesto alguna vez, como te decía antes lo de García Márquez, yo no recuerdo algunas cosas concretas, sí me acuerdo de que he vivido la vida y que no me arrepiento de nada, eso lo tengo muy, muy, muy claro. Sí, de algún artista sí que me puedo haber arrepentido, pero no viene al caso. Ahí lo dejamos. Oye, Paco, pues un auténtico placer, un honor contar con tu testimonio, o sea, que sepas que tener una leyenda de la industria musical, como considero que eres,
Es un placer tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Nada más, despedimos esta nueva entrega, Simpatía por la Industria Musical, en Subterfuge Radio, desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Paula y Sandra a los mandos técnicos, y nos vamos con Anabela de Hipergéminis. Adiós. Estrella, regresas triunfante. Te llevaste mis buenas hacia nuevas praderas, en tus cabellos ondulantes.